Estábamos con nuestra presentación sobre misiones y bueno, gracias al Señor por que nos permite participar de esta manera, alcanzar no solo a aquellos que estamos apoyando, como les decía, sino aún a otros en este tiempo, gracias al Señor. Muy bien, como siempre, recordad que la palabra de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, no está presa, gracias al Señor. Muy bien, estimado, les decía que siempre mantenernos conectados. ¿Y cómo? Pues no hay mejor que gracias a la obra del Señor. Qué bendición que en la letra de nuestro himno, en la estrofa que se canta, justamente se puede reconocer al Dios de Jacob, ¿no? Qué bendición. Preguntaron, ¿dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? ¿En qué parte del mundo? Bueno, ¿no? Y eso es lo que decimos como peruanos, así es. Muy bien. Y la iglesia continúa en casa. Bien, ya estamos listos en esta mañana y estamos siempre viendo en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Los aspectos de la misión, lo ministerial. Y en esta mañana vamos a ver un tema bastante práctico, bastante sensible. ¿No es cierto? Que a veces, en el mejor de los casos, no lo tratamos de manera sesgada. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la relación, a veces pensamos, seguro sin mala intención, en el mejor de los casos nos hacemos a un lado, a un margen. Pensamos que, bueno, como creyentes, yo también, y ya siendo pastor, tenía esa posición, intencionada, aparentemente piadosa, pero no muy consistente con la Biblia. Y como creyentes decimos, no, nosotros no entramos en estas cosas, en las leyes, o que esto, que el otro, por un lado. O por otro, menos frecuente, también vamos a otros extremos, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entonces entre lo legal y lo ministerial? Me refiero en el campo de las misiones. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en el libro de Hechos. Ahora bien, así que vamos a mirar ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 35 al 40. Es una porción corta. Si usted ha estado aquí, recuerdan, el apóstol Pablo está haciendo la obra en Filipos, que así se inició en Europa, recuerden, se inició, ¿no es cierto?, de esta manera tan especial, halagüeña por un lado, ¿no es cierto?, con el Lidia de Tiatira, más tarde, lamentablemente, a raíz de esta mujer, esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, y allí como esto incomodó, por decirlo menos, en realidad, de una manera sutil estaba cuestionando o asociando a lo espiritista, a lo satánico al ministerio, Pablo tuvo que zanjar, deslindar, y vimos ahí la importancia de la separación ministerial, en este caso por una justa razón. Y a raíz de eso, lamentablemente, los pusieron en la cárcel, ¿no? Y vimos cómo por ningún delito pretextaron una serie de cosas. Y vimos allí, ¿no es cierto?, cómo Dios, si usted nos ha estado siguiendo, cómo Dios estuvo obrando también en estas circunstancias. Ahora, en ese sentido, hay cosas que necesitamos notar. Esta es la parte de la conclusión. Recuerde, ellos están cual presos y el milagro fue no que estuvieran presos, más bien, sino que estando en la cárcel, donde la cárcel se fue abajo, que se abrieron las celdas, cayeron las cadenas, todo estuvo libre, ningún preso se escapó. Ese es un milagro, tremendo milagro, ¿no? Y a raíz de esas circunstancias, el carcelero de Filipos y su familia conocen al Señor, se bautizan, de ser aquellos que causaron las heridas, fueron los que consuelan a Pablo, una tremenda obra. Mire cómo Dios usa las circunstancias aún las más difíciles, pero ellos están en la cárcel oficialmente. Ellos pudiéndose escapar, no lo han hecho, siguen ahí en la cárcel. Y entonces a partir de eso vamos a ver cómo termina esos últimos sucesos ahí en Filipos. En este día que vamos a hablar de la relación entre lo legal y lo ministerial, como peruanos, ¿qué deberíamos decir? Seguro una frase, somos Perú, ¿no? Si ya no somos peruanos, sino somos Perú. Creo que hay una de tantas frases en nuestro reino que nos ayuda para ponerle un título en esta mañana. ¿Y qué? Somos libres. Tenemos ese privilegio, doble privilegio, no solo política, civilmente hablando, sino espiritualmente hablando. Demostremos esa libertad aún en los aspectos legales. Veamos en esta mañana 4 aspectos importantes. Primero, lamentablemente, en el desarrollo de la misión,
puede haber autoridades buscando la corrupción, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué? Porque este mundo está hecho de seres humanos, y en tanto humanos son propensos, somos propensos aún, ¿no? A este terrible hecho de caer en la corrupción, un pecado tristemente célebre, ¿no? Y vamos a ver cómo se manifestó esta corrupción en las autoridades. Ahora, esto es terrible. No estamos hablando de meramente de cualquier persona que ya está mal, sino autoridades. Recuerden, eso también tiene que ver con la persecución. Dijimos que es cuando están involucradas aún autoridades, ese es un nivel muy alto. Y aquí las autoridades, lamentablemente, mire, vamos a encontrar aquí algunas autoridades buscando la corrupción. Miren lo que nos dice ahí en los versículos 35 y 36. Recuerde, ya había ocurrido este terremoto, nadie se escapó, se bautizó la familia del carcelero, tremendo, y entonces dice allí, cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles, otro tipo de autoridades, a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. ¿Cuáles palabras? Los magistrados han mandado decir que se os suelte. ¿Qué encontramos aquí? Qué coincidencia, ¿no es cierto? A la mañana siguiente, recuerdan, a la medianoche, habían estado ahí, como habíamos señalado, se estuvo dando el primer concierto de música cristiana en Europa. No fueron por rock stars, eran dos misioneros, ¿no es cierto?, cantando himnos. Y ahora, a la mañana siguiente, las autoridades están apuradas, están ansiosas de liberar a los apóstoles, ¿no es cierto? O ahuyentarlos, al parecer, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, hay que recuerda, vamos a hablar de algunos conceptos de sentido común, conceptos legales. El encarcelamiento, ¿no es cierto?, debe seguir, tener su procedimiento, ¿no? A un encarcelamiento. No puede ser algo arbitrario. Así también la liberación debería ser también legítima. ¿No es cierto? Eso es ser parte del ordenamiento legal. Tiene que ser así. Ahora, lo legal también debe ser moral, ¿no? Y eso es lo que se espera que la ley refleje. Algunas veces vamos a encontrar ciertos aspectos que no son tan morales, pero no es por ahí donde vamos a entrar. Entonces, el tema aquí era evidente, ¿no? Si ellos estaban en un ámbito, estamos bajo el Imperio Romano, imagínense, un hito histórico en las leyes, ellos tenían que haber seguido, sea para encarcelarlos o para librarlos, un procedimiento legal. Y el problema aquí es en relación con los misioneros. Ante esta situación, o corregían o consentían. ¿Recuerdan? Ahora les han mandado, dice, los magistrados han mandado decir que se os suelte. Y mire, todavía el tenor. Así que ahora, le dice el carcelero, salir y marchados en paz. Eh, pero ¿quién era el que estaba haciendo el conflicto? ¿Eran ellos? No, ellos habían sido víctimas. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Una manera arbitraria, ¿no es cierto? El autoritarismo, ¿no? Un exceso de las autoridades, ¿no? Cuando, como señalamos, se usa para aprovechar, para abusar de otras personas. Eso es incorrecto. No hay tal autoridad. La autoridad sirve, tiene que ser para cumplir y hacer lo correcto. Eso dice la Biblia en Romanos 13. Las autoridades son llamadas siervos de Dios por la función que cumplen. Y cuando cual fuere la autoridad en el hogar, la autoridad en la iglesia, la autoridad en lo civil, no hacen lo correcto, desaparece tal autoridad y se convierte en arbitrariedad, autoritarismo. Y aquí entonces, mire, ¿qué están haciendo ahí? Estas autoridades haciendo lo incorrecto, buscando la corrupción, lamentablemente. Nos ha tocado en estos últimos años, como país, ver algunos casos tristemente célebres, ¿no? De autoridades del más alto nivel, ¿no es cierto?, involucradas en esto, nuestros presidentes, los que lamentablemente, los que no están en las cárceles, están a punto de estarlo, ¿no? Qué triste ejemplo. Autoridades que están encargadas de administrar la ley son los primeros en transgredirla. Eso se llama prevaricar, es un delito terrible. Y eso es corrupción. Ese es el nombre que adquiere el pecado en ámbitos civiles. ¿Qué hacer? Lamentablemente vamos a encontrar autoridades buscando la corrupción. Entonces, si hay autoridades buscando corrupción, puede que haya así. ¿Qué debemos hacer? Muy bien. En segundo lugar, debe haber apóstoles enviados basándose en lo conveniente. Ahora, estos son los apóstoles, Pablo literalmente, Bernabé un enviado, ambos en general enviados, ellos deben basarse en lo conveniente. Cuando decimos lo conveniente, estamos diciendo en el espíritu de 1 Corintios, que vez tras vez nos lo resalta. ¿Qué quiere decir lo conveniente? Lo correcto, lo que debe hacerse, no lo convenido.
Hoy lo conveniente suena a veces un poco tendencioso. No estamos refiriendo a eso, sino lo correcto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mire, no es cierto lo que va a ocurrir, versículos 37 y 38. Pero Pablo les dijo, recuerden, le han comunicado, mire, y aquí Pablo, muy consciente, muy sobrio, muy lúcido, comienza más bien él siendo un apóstol, siendo un misionero, un creyente, mire qué lucidez. Mire cómo les va a enrostar en los problemas legales en los cuales estas autoridades habían incurrido. ¿Qué dice? Pero Pablo les dijo, primero, después de azotarnos públicamente. Dos, sin sentencia judicial. ¿Les suena? Parecería que a veces estamos leyendo diarios en nuestra realidad. Tercero, siendo ciudadanos romanos. O sea, imagínense, ¿no? Roma, el derecho romano, un derecho importantísimo que se estudia en leyes, y mire qué mal ejemplo, qué mal precedente aquí. Y por si fuera poco, dice, nos echaron en la cárcel así. No hubo ningún procedimiento correcto. Y dice Pablo, y ahora, con una pregunta retórica, cuestionadora, nos echan encubiertamente. Mire qué lucidez la de Pablo. Y esto nos recuerda que el ser creyentes no cambia nuestra condición civil de ciudadanos. Y yo quiero detenerme aquí unos segundos. Hablo por mí. Como digo, aún estando en el ministerio, reconozco que antaño teníamos esa actitud que me temo a veces es también que hay en otros creyentes, ¿no? Supuestamente con buena intención, con una actitud piadosa, sin querer lo que hacemos es como que renunciáramos a nuestra condición civil de ciudadanos. El ser creyentes no hace que perdamos nuestra condición civil de ciudadanos. Así que un primer desafío para nosotros, como ciudadanos, tiene que ver con nuestros deberes y derechos. Y el primer desafío es no distorsionarlos, nuestros deberes y derechos. Y ya usted entenderá esto. A veces, en nombre de ser cristiano, incumplimos deberes. Ahora, al incumplir deberes, esto anula todo legítimo acceso a algún derecho, ¿no? Estamos hablando del campo filosófico, si quiere, ¿no? Todo el mundo exige sus derechos, los derechos del niño, pero, por ejemplo, nadie hablando de los derechos del niño, los deberes del padre. Todos reclaman derechos, nadie exige deberes. ¿Ha notado? Ese es nuestro mundo convenido. Volviendo a nuestro punto, aquí Pablo, ¿no es cierto?, estaba muy consciente como ciudadano de qué era lo correcto, ¿no es cierto? Y mire cómo ahora está aludiendo a este derecho que él, siendo ciudadano romano, tenía, y al cual las autoridades no buscaron, no reconocieron. ¡Wow! Se les pasó, perdón. Eso no puede haber en personas como se les llama operadores de la ley. Ellos no se les puede pasar, eso se le puede pasar a un lego, a una persona que desconoce, pero no a las autoridades. ¿Por qué? Si usted recuerda, porque esgrimieron cosas muy arbitrarias. Entonces Pablo dice ahí, y ahora nos quieren para colmo echar encubiertamente, ¿no es cierto? Nos echan en la cárcel ilegalmente, injustamente, sin procedimiento, y ahora nos echan encubiertamente. Mire la respuesta de Pablo. No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Estas autoridades y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Un segundo desafío, decíamos, el primer desafío en cuanto a nuestros deberes y derechos es no distorsionarlos, ¿no es cierto? No renunciar tampoco, obviamente. Pero un segundo desafío es usar nuestros deberes y derechos por y para la gloria de Dios, como nos desafía la Biblia. Todo lo que hacéis, si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más nuestros deberes y derechos? Así que, si esto no fuera así, lo contrario sería un enfoque exclusivista. Lamentablemente suele pasar. Porque como ciudadanos, de repente, aún siendo creyentes, podemos pensar que nuestros deberes y derechos, más nuestros derechos, solo deben servirnos para nosotros y nuestra familia. Sí, correcto, pero solo para eso, eso nos volvería un enfoque egocéntrico, un enfoque exclusivista. ¿De eso se trata? No. Y creo que entendemos. Ejemplo, y una vez más para reiterar y felicitar su fidelidad, recursos, y de esos recursos se usan para sostener la obra, ¿no? Así que notó no solo para el disfrute lícito personal o familiar, sino aún para usarlos para la obra. Así que así también nuestros deberes y derechos. Entonces,
Ese es el detalle. Por eso Pablo aquí está enfocado en eso, no en lo personal, sino usarlos para bien de la obra de Dios. Así que Pablo dice, no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y concluye que cuando los magistrados escucharon esto, tuvieron miedo al oír que eran Pablo romano, ¿no? Así que mire quién es el que está temiendo. Qué irónico que las autoridades están puestas, dicen romanos, para infundir temor al que hace lo malo. Qué vergüenza que aquí ellas sean las que tienen que tener miedo. Y qué bueno, porque la ley es para todos, para todos. Lex dura lex, dice el refrán latino. La ley es dura y justamente ni los operadores de ley quedan fuera de ellas. Así que era correcto. Mire qué importante entonces que apóstoles, que misioneros se basen en lo conveniente. Conveniente no para la obra, no para el obrero solamente, sino para la obra. Así que qué sobriedad. Y le repito, Pablo no está disertando, él ha pasado de la tortura, recuerdan, ha estado allí, ha sido azotado con varas y eso no ha quitado su sobriedad. Esto nos habla una vez más de su discernimiento. ¿Recuerdan el discernimiento cuando Pablo enfrentó a esta muchacha con espíritu de adivinación, a pesar que lo que decía era correcto? Ahora su discernimiento va a lo legal. Esto obviamente nos habla del carácter maduro de Pablo, de un creyente maduro. No es un creyente que está experimentando, por el contrario, demuestra mucha experiencia, que es diferente. Y eso, como nos dice el libro de Hebreos, se ejercita en el uso, en la práctica, en el ejercicio del bien y del mal. Así que aquí está, ¿no es cierto?, la necesidad, cómo no, de que haya siempre apóstoles. Última cosa que encontramos, versículo 39, que en todo caso entonces debe haber autoridades brindando lo correcto. Ese es el propósito de eso se trata. Para eso tienen esa posición, el poder, recursos, gestión, etcétera. Ustedes lo entienden. Estamos viviendo un momento muy terrible, ¿no?, en nuestra patria, dicho sea de paso. Ustedes lo saben seguro mejor que yo. Digo mejor porque a veces no hay muchas ganas de escuchar noticias, pero estamos, como temíamos, viviendo aspectos que hablan de que no se ha mejorado lo que se esperaba que se mejorase. Ahora la culpa no la tienen las autoridades, seguramente. Hoy, obviamente tienen un rol de vigilancia, acompañamiento, fiscalización, etcétera. Pero eso es lo que tienen que hacer. Lo que es lamentable que en medio de esas circunstancias siempre hayan noticias, ¿no?, justamente sobre corrupción de funcionarios, de autoridades, a pesar de estas circunstancias de tanto dolor y necesidad, no se sensibilicen. Lo importante, repito, es que las autoridades brinden lo correcto. Y miren, ante Pablo, el misionero, ha tenido que recordarles, miren cómo van a reaccionar. Versículo 39. Y viniendo, ¿recuerdan? Pablo dice, no, que ellos mismos vengan. Y viniendo, les rogaron. Estamos hablando de que son las autoridades, estas autoridades injustas, arbitrarias, déspotas, insensibles, y ahora viniendo les rogaron. ¿Qué pasó? Un sencillo misionero, pero conocedor sobriamente de sus derechos, ahora los pone, los esgrime y entonces hace temer a aquellos que eran los que tenían que hacer esto, los operadores. Y mire, ahora ellos vienen y les rogaron. ¿Qué tal cambio? Qué tremendo, ¿no? Cuando no es la fuerza, no es la grita, no es la prepotencia, no es la soberbia, no es la amenaza, sino es lo correcto, un principio bíblico, ¿no es cierto? De eso se trata. Y eso es lo que produce en realidad temor. ¿No es cierto? La verdad como tal tiene su propia fuerza. Lo correcto es así. Así que ahora están viniendo las autoridades y les rogaron. Y miren lo que dicen. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Ahora, aquí una visión superficial nos haría pensar que es una cuestión personal. Por favor, no era así. Era legal. Recuerden lo que esgrime en Pablo. Pablo dijo, ¿qué tal raza? ¿Qué se han creído? ¿Cómo me van a hacer a mí? No, él no esgrimió asuntos personales, esgrimió asuntos legales, independientemente del nombre. Era lo que ellos debieron hacer. Era una cuestión legal y sobre todo, esto es lo que quiero llamar su atención al ir terminando, aspectos ministeriales. ¿No es cierto?
Ahora, una pregunta, como siempre, como cuando estábamos, que me gustaba dialogar. La pregunta es, Pablo recuerda los argumentos que él ahora dice siendo ciudadanos romanos. Una pregunta, cuando lo tomaron preso, recuerdan, mencionamos en el estudio respectivo, Pablo no dijo nada, no reclamó, no aludió a esto, que ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué antes no dijo son autoridades y no nos están haciendo juicios? Nosotros lo destacamos, pero él no lo dijo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Pablo no lo dice. ¿Por qué ahora lo dice? ¿Por qué antes no? ¿Antes no era ciudadano romano? Sí, no es cierto. ¿Y por qué no lo dijo? Me gustaría escuchar sus opiniones, pero no, las circunstancias no nos lo permiten. ¿Sabe por qué? Imagínese por un instante si Pablo hubiera dicho estas cosas que sí, seguían siendo verdad. No eran nuevas. Él antes era ciudadano romano, antes las autoridades habían incurrido en arbitrariedad y justicia sin procedimiento, etcétera. Hoy se le llama el justo proceso. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si él hubiera argumentado eso, ¿sabe qué hubiera pasado? Pablo y Silas se hubieran librado de sufrir. Y en la vida, Pablo se hubiera privado de ese privilegio. ¿Recuerdan en su llamado de Pablo? Jesús mismo le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Pablo en la vida usaría sus derechos para privarse él de ese privilegio de sufrir. Nota, no lo usó para su beneficio, que a propósito, si lo hubiera hecho, no estamos cuestionando. Hoy hay misioneros en lugares muy característicos que están sufriendo, ¿no es cierto? Y no estamos condenando ni cuestionando que no se valgan de lo correcto para evitar esto. No, 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 pero estamos señalando el ejemplo de Pablo, de que él usó estos derechos no para su propio beneficio, sino para el beneficio del ministerio. Si él hubiera dicho algo antes, esto sencillamente lo hubiera librado de sufrir. Me pregunto, nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento? Y yo probablemente hubiera esgrimido la razón, sí, para librar, no de eso, porque no es que nos demande el Señor una vocación de sufrimiento, masoquismo, aun cuando nos lo anticipan, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero aquí hay un más alto estándar. Pablo no lo usó para su propio beneficio, repito, y él siempre va a decir eso. 1 Corintios, capítulo 9, los derechos de un apóstol. No, siempre pensaba en la obra. Así que el punto es este, ¿por qué ahora los dice? Porque si antes él hubiera hablado, se hubiera librado de sufrir. Si hoy se hubiera callado después de lo injusto, hubiera salido como delincuente, como decimos en Perú, por lo bajo, de una manera encubierta, y eso hubiera traído sombra. Ah, sí, se fueron así. ¿Ha notado que eso suele pasar? Esas sombras que se suelen dar en la actuación, en el testimonio a veces de creyentes. Qué terrible. Pablo dijo, no, por eso exigió que vengan ellos mismos. Así nadie hubiera dudado que lo que ahora estaban haciendo era correcto. Si antes fue incorrecto, ahora estaban haciendo lo correcto. No eran cuestiones de pose, no eran cuestiones prepotentes, eran cuestiones ministeriales. Así que por eso ellos temieron, les rogaron y sacándoles pidieron que saliera de la ciudad. Antes de terminar, hermanos, les pregunto todos aquí, los peruanos, hemos oído estos hermanos, queridos hermanos, y muchas gracias a aquellos que no son peruanos o que todavía no son peruanos. Dando gracias a Dios por el Perú. Y ellos ni siquiera, quién sabe, tienen los derechos que nosotros. Y nosotros siendo peruanos, a veces nos quejamos de nuestra patria, como decimos aquí, rajamos, criticamos, bromeamos y olvidamos que debiéramos ser parte de la solución antes que del problema. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos? Seguro hay problemas, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ante ello? El tema es que aquí en Perú se calcula que tímidamente somos 12%, algunos calculan que somos 15% de creyentes bíblicos. La pregunta es, 15% no es poca cosa. La pregunta es, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no se nota? De repente será porque o estamos demasiado callados o peor, siendo cómplices de aquello que decimos criticar. Y eso no hace sino traer vergüenza, resta el poder al testimonio. Y son otros, a veces los no creyentes, o a los que no son ni siquiera peruanos, los que van a tener
que encargarse de ello. Necesitamos nosotros, repito, demostrar que somos seguidores de Cristo, y eso se traduce aún en nuestro ejercicio civil, ¿no es cierto? Desde el sencillo rol en el trabajo, en la familia, hacerlo allí. Entonces, hay una gran necesidad. Somos, mire, casi 15%, debería sentirse más. Necesitamos que pasar de los clichés, pasar a efectos más sensibles, de que se pueda sentir, notar que somos en realidad creyentes, que somos ciudadanos del cielo. Así que usemos nuestros derechos permanentemente, estemos alerta para el beneficio de la obra de Dios. Por último, último versículo, debe haber entonces apóstoles buscando el compañerismo. Estas autoridades han corregido, han venido, les han rogado a los misioneros, ¿no es cierto? Ahí está un mea culpa y han salido. Y noten lo que ocurre ahora en el versículo 40. Bonita conclusión. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, recién entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Miren, no es coincidencia, es providencial. Esta mujer, esta empresaria que se había convertido, qué providencial, la que a la fuerza le rogó que quedaran en casa. Notamos, lo dijimos, la hospitalidad no es una cuestión de mera facilidad, de educación, de amabilidad, es algo ministerial. Cuando alguien abre su casa es una muestra de que abre su corazón y viceversa. Y ahora entraron en casa de Lidia. ¿Recuerdan qué pasó? ¿Qué pasaba? Y habiendo visto a los hermanos, ¡wow! Los consolaron. ¿Qué pasó? Esa casa de esta ahora creyente se convierte en un primer centro de reunión de los creyentes, ¿no? Y ahí están ahora reunidos los hermanos. ¡Qué bendición! ¿Qué estaba haciendo la mujer Lidia? Poniendo sus derechos, sus prerrogativas, sus facilidades, sus posesiones en función de la obra. No solo para sí, sino en función de la obra. Y ahí están reunidos. Pablo va, los ve a los hermanos y los consuela. Seguramente las noticias habían corrido y sabían de todo lo que estaba pasando. Y Pablo, en vez de ser el consolado, él es el que consuela a los hermanos. Y recién allí, después se fue. ¿Qué fue la preocupación de Pablo? No, hermano, miren, yo les gané, yo esto, cuánto sufro. No, nunca Pablo hablaba de sí, nunca en cuestiones normales. Lo único que él habló de sí fue cuando lo cuestionaron muy en serio. Esa es otra historia. En 2 Corintios está ese aspecto. Pero siempre él estaba preocupado de los demás, aún a pesar de sus sufrimientos, ¿no? Y aquí los usó para el beneficio de la obra. Y aquí está el buen ejemplo ahora de Lidia, que ahora esta nueva creyente, ahora usa su cara para los hermanos. Por eso dijimos, se cree que más tarde Lidia volvería a su lugar natal, a Tiatira, donde se formaría la iglesia de Apocalipsis. Así que ahí está, ¿no es cierto? Así que nosotros hoy somos libres no para hacer nada más satisfacer nuestros gustos, nuestros derechos, está bien, no es ilegal, pero ¿qué tal si podemos también usarlos para la gloria del Señor, para la obra? Y eso es lo que ocurre seguramente, pero hagámoslo intencionalmente. Es que si está en juicio o el perjuicio contra nosotros, bueno, puede ser, pero si está en tela de juicio, el perjuicio es contra, no es correcto. Así que aquí está, en este día que celebramos el Día de la Patria, un recordatorio para nosotros como ciudadanos peruanos, que somos libres y que conocemos al Dios de Jacob para que podamos usar nuestros derechos para la gloria de Dios y cumplir nuestros deberes. Viva el Perú. Vamos a orar un instante. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias en este día en que también recordamos el privilegio que nos diste de nacer, de crecer, de desarrollarnos aquí en este querido país, nuestro país, Perú, en donde te hemos conocido como Salvador y ahora somos conscientes de nuestra ciudadanía celestial. Y que al mismo tiempo, mientras estamos aquí, que necesitamos tu ayuda para ser mejores ciudadanos del cielo aquí en Perú. Gracias por tener la libertad civil de ejercer nuestra fe mayoritariamente. Gracias que podemos usarla para ellos, Señor.
que no nos acostumbremos a la comodidad. Siempre la comodidad es peligrosa, sino pecaminosa. Podamos usarla para, una vez más, tu gloria y honra, para extender el ministerio. Gracias también por que ahora podemos, una vez más, judío ni gentil. No hay más, no pesa ya las nacionalidades o las etnias. Ahora somos uno en Cristo. Qué privilegio que podemos verlo en nuestra iglesia. Y que podamos eso mostrar al mundo, ese milagro que tú solamente lo haces, donde tú eres el rey, nosotros tus siervos. Bendice a nuestra patria, te pedimos por el presidente, los ministros, cada autoridad en estas circunstancias, que les dé sabiduría, temor de ti, y que nosotros como ciudadanos podamos hacer nuestra mínima parte, cumpliéndonos, sujetándonos a las normas, a las leyes, y en ese transcurso, en ese devenir, compartir de nuestra ciudadanía celestial, compartir de las buenas nuevas del Evangelio. Bendice a nuestra patria. Gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.